¿Vale la pena ser bueno? Hoy hablando aquí con Byron de Paz en Razones para Vivir. En el último momento hablábamos acerca de a lo que Jesús también se arriesgó por jugar a ser bueno. Exacto. Bueno, es como un destino nuestro también, ¿no? Sí, porque si somos seguidores de Cristo hay que actuar dentro de lo que cabe en nuestras posibilidades como Cristo, ¿verdad? En nuestra calidad de seres humanos, ¿verdad? Byron, vamos a tocar un tema quizá un poco espinoso. Una persona que quiera lanzarse a la política y quiera hacer las cosas bien correctas, muy buenas, comenzando por ganar la elección. Sí. ¿A qué se está arriesgando realmente si no se quiere manchar, si no se quiere ensuciar? Quizá lo que vamos a decir es un poquito fuerte, pero hay algunas cosas que tenemos que decirles, ¿no? Se arriesga muchas cosas y lleva las cosas, si lleva su campaña política como debe de ser, ¿verdad? Primero se arriesga a perder, porque la gente aquí en Guatemala está acostumbrada a ilusionarse con el que le diga mentiras, ¿verdad? Porque si llega alguien y les dice, vean, en una alcaldía, por ejemplo, yo voy a tratar de hacer lo que se pueda dentro de la medida de lo posible, dado que las arcas de la municipalidad están en quiebras o están bajas, la gente dice, este no nos va a sacar de nada. No importándole que la otra persona que va a llegar de repente va a saquear más la municipalidad de lo que ya está. Y ante todo se arriesga a perder su credibilidad y a ser objeto de burla de la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad se burla del que es sincero. A la sociedad le molesta a la persona que es sincera. Y ahora bien, si tuviera aceptación y tuviera el beneplácito de la población, los hijos del mal estarían al acecho de esta persona que está haciendo no las conviene cosas que bien. llegue al poder. No conviene que llegue porque cambiaría la estructura de corrupción y la estructura torcida que ya se tiene, ¿verdad? Que quede claro, no estamos diciendo que la política sea mala. No, estamos hablando de el entorno nuestro actual, ¿qué es lo que estamos viendo? De cómo sería el escenario para una persona que quiera hacer las cosas bien. En este momento. Puede que en otra época cambie el panorama. Sí, porque la política a la larga, si se respetara sus verdaderos principios, es el instrumento para llevar a la sociedad a un lugar mejor, ¿verdad? Porque son las grandes plataformas donde podemos hacer mucho bien. Sí. Como mucho mal. Como mucho mal. Aunque fue creada para hacer un bien y hacer crecer a la sociedad. Actualmente resulta chocante la figura de una persona que quiera hacer las cosas bien en el entorno político actual. Porque no va con la política que se está practicando en el país, ¿verdad? Y obviamente caemos una vez más a los jóvenes, Byron. ¿Qué esperanza podemos tener en los jóvenes? ¿Cree que podemos, es decir, con la ayuda de Dios obviamente, podemos darle la vuelta a todo esto que estamos viendo y haciendo que el bien prevalezca, que los buenos políticos sean los que ganen, los que lleguen a los lugares donde se tiene que hacer ese bien, esa gran plataforma? ¿O qué esperamos? Como lo decía anteriormente, el joven tiene un gran potencial y tiene un gran entusiasmo. No podemos desestimar la participación de un joven políticamente porque puede hacer que aporte mejores ideas que un político de años. El problema actual es de que al joven solo se le ve útil para andar pintando piedras, para hacer bulto y para hacer bulla. Para hacer bulla y para que organice campeonatos de fútbol. Y se está subestimando la capacidad intelectual que puede tener ese joven. Entonces, claro que se le puede dar la vuelta a la tortilla. Me llama la atención, por ejemplo, en Nínive, donde se menciona en el Antiguo Testamento que Dios tenía algo terrible para esa ciudad de Nínive. Sin embargo,
el profeta pues llega, habla, su voz llega a los oídos del rey y el rey es capaz de humillarse, de ponerse en sayal, de acostarse en cenizas, de sentarse en cenizas y revierte todo aquello, aquella maldad que estaba prácticamente predestinada a aquella ciudad. ¿No cree que tenemos una pista por ahí para nuestros gobernantes de esta actitud de este rey? Tenemos una pista para ahí, pero este gobernante de Nínive supo reconocer sus errores y supo postrarse ante Dios. No, por eso mismo le digo, Sí. o sea, si nuestros gobernantes realmente reconocieran a Dios en primer lugar, la labor de Dios en nuestras vidas, y que ellos dejen de ser dioses. Sí, vea, aquí hay algo muy importante y que ha resultado en detrimento del desarrollo social. La mayoría de habitantes guatemaltecos son cristianos. El porcentaje lo lanza tanto católicos como evangélicos, pero somos cristianos. Pero pretendemos dejarle todo a Dios y que Dios sea el que solucione nuestros problemas y nosotros quedarnos sentados. Entonces, si nosotros queremos un cambio, echémosle también la mano a Dios. Participemos, actuemos. No nos quedemos de brazos cruzados, dejando el destino de nuestro país en manos de personas que sabemos que no van por el buen camino. Involucrémonos, siempre con nuestros principios cristianos. Y tengamos fe, sí, de que Dios puede cambiar esta sociedad. Se dice que Dios hace el 99%, nosotros hacemos un 1%. Sí, pero necesitamos actuar en ese 1%. Entre la oración y la acción, creo que pues podemos compartir, pero ¿qué tal si aplicamos? En vez de decir, pues sí, yo soy católico, yo soy evangélico, yo creo en Dios, pues actuar un poquito más, ¿no? Ya dejar un tanto la vida devota y ponerme a trabajar. Sí. O sea, un 20% a la oración y un 80% al trabajo. María, la Virgen, después de estar con el ángel, se entera que hay una necesidad con su prima Isabel y se pone en camino inmediatamente. Y pasa, no el momentito que duró ahí la oración posiblemente con el ángel Gabriel, sino estuvo con ella 3 meses más, con Sí. Isabel. Como que más tiempo en la labor. Es tomar manos a la obra, Ujú. porque si nos llamamos cristianos, hay que actuar como tales. No podemos ser hipócritas de estar todos los domingos en la iglesia y al salir de la iglesia salimos a criticar a nuestro hermano. Y al salir de la iglesia miramos a alguien que tiene necesidad de un plato de comida y a pesar de tener la posibilidad no se lo damos. O al salir de ahí, de nuestros templos, vemos la necesidad y el vacío espiritual de una persona mayor que ha sido abandonada por X circunstancias, por sus parientes, y nosotros ni siquiera lo vamos a ver y ni siquiera le prestamos atención. Por supuesto. Y bueno, y autollamarme cristiano, estoy diciendo, soy de alguna manera el reflejo de Cristo. Sí, entonces, llamarse cristiano es una palabra mayor y es una responsabilidad. Y eso es lo que no hemos sabido interpretar, ya viéndolo desde el punto de vista de esta mayoría cristiana existente en el país, ¿verdad? Vámonos al otro extremo, Byron. Por ejemplo, alguien va a decir, no, pues yo no me autonombro cristiano, sin embargo, hago obra de caridad. ¿Y que los hay? Sí, claro que los hay. Y tal vez están actuando mejor que un cristiano, ¿verdad? Ajá. Pero he ahí la diferencia. La persona cuando actúa de esa manera, lo está haciendo por él, para sentirse bien él. Sí, O es decir, convertirse de alguna manera en héroe o heroína y no darle el lugar a donde pertenece, que es a nuestro Creador. ¿Qué es la diferencia con el cristiano? No tiene que adueñarse de las glorias obtenidas, de los triunfos obtenidos, sino elevarlos de inmediato a donde corresponde. O sea, hacerlo por Cristo. Estamos aquí en este mundo para ser santos, para entrenarnos, para entrenar nuestra alma en ese caminar hacia el cielo.
no es otra nuestra meta acá. Tenemos que santificarnos acá dentro de esto. ¿A través de qué? Del servicio, de ser buenos. Exacto. ¿Sabe qué veo yo? Este servicio que debemos de dar, de ser buenos, es nuestra obligación. Esto no es para apantallar y sacar pecho y decir, yo hice esto. O desde la posición en la que nos encontremos con el dinero de otras personas, venir y mofarnos de que nosotros estamos regalando. O sea, resulta irónico y pueda resultar chocante para las personas que me están escuchando, pero resulta irónico que un país de un alto porcentaje cristiano estemos viviendo índices de violencia que nos indican que estamos en guerra. Sí, eso sí, entonces, casi es el colmo. Sí, entonces sí. Es increíble, ¿verdad? Pero alguien va a decir también, Byron, entonces si es mi obligación ser bueno, ¿por qué tengo que ser bueno? Yo tendría una respuesta. ¿Dios ha sido bueno con usted? O sea, según la respuesta que tengamos en ese momento, ahí vamos a tener nuestra propia misión, nuestro propio compromiso, y vamos a ver aquello no simple y sencillamente como una obligación de ser bueno, sino como un don, una gracia que debemos tener todos impregnados dentro de nosotros para poderlo compartir. ¿Cómo nos vamos a convertir en personas buenas? Pues sembrando bondad en los demás, a través del servicio amoroso, lleno de amor, que es lo que hablábamos. De lo contrario, pues ¿de qué otra manera nos podemos volver buenos? Sí. Si no es sembrando esa bondad en otros, ayudando a otros que también sean buenos. Usted menciona algo muy importante. Pregúntele a alguien que no tiene que comer si Dios ha sido bueno con él. Ahí vamos con la otra. Pero aquí vamos a esto. San Francisco de Asís decía, hazme un instrumento de tu paz. Él está pidiendo ser el medio para que Dios pueda cumplir su obra. ¿Será que nosotros cumplimos o nos convertimos en instrumentos para que esta gente que no tiene que comer pueda decir, Dios es bueno a través de mi hermano? Y hablemos de otros extremos, no precisamente de la comida. Hablemos, por ejemplo, de una tragedia que le haya ocurrido a alguien. Alguien le secuestraron a su hijo, a su hija, le mataron a su mamá, a su papá. Y la pregunta que me está haciendo este tonto dirá, ¿Dios ha sido bueno conmigo? La pregunta es, ¿Dios te hizo eso? Que lo haya permitido es otra cosa. Sí. ¿Sí? Como el castigo, por ejemplo, de Dios, que lo decimos, ¿no? Así entre comillas. Realmente nosotros nos autocastigamos. Lo que sufrimos de alguna manera es una consecuencia de algo. Obviamente no en todos los casos, porque podríamos decir Jesús, entonces, ¿qué debía Jesús para que lo hayan crucificado? Pues no, tampoco. Entonces también así tenemos muchos cuadros, donde la persona pues todavía no logra como desvelar eso y ver qué está pasando en su vida y cree que Dios no le ama, Dios no le quiere. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser bueno yo si Dios no ha sido bueno conmigo, no me ha tratado bien? ¿Qué podríamos decirle a esa persona? ¿Qué le podríamos decir? Que siga confiando en Dios a pesar de las dificultades, porque Él no lo abandona a uno. Él no lo abandona, y el problema es que a veces pensamos que es Dios el que nos hace el daño, pero no nos damos cuenta que no es directamente Él. Escuchaba un documental en la televisión católica acerca del catolicismo y hablaba precisamente este padre de el pecado, el mal en el mundo, ¿por qué existe esto? ¿No? Sí. Y él lo explicaba de una manera tan maravillosa de que si no existiera el mal, pues no salieran tantas cosas buenas también que existen dentro de eso malo. Por ejemplo, Jesús, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde va a nacer? En un territorio en guerra, en un ambiente hostil. Como un país que conocemos. Por supuesto. Pero si Dios está permitiendo ciertas cosas un tanto borrosas, negras, incluso en Guatemala,
o en cualquier país, situaciones crudas, es porque quiere sacar un bien muy grande de ahí. Y es que no vamos a diferenciar lo bueno y lo malo mientras no tenemos este lado oscuro y la claridad. Si no, ¿a qué vamos a aspirar? ¿Aspiraríamos a la santidad si todos fuéramos muy buenos? No. La miel parece que empalaga. No habría razón de existir. Y la razón de vivir de este programa es esa, porque estamos en medio de esto que nos hace de alguna manera esforzarnos, sacrificarnos, tener un motivo, una razón por qué echarle ganas. Y no hay otro camino para llegar a la luz que el camino de la cruz. Veámoslo entonces, eso que llamamos mal, como una bendición. Para los chinos, la palabra crisis es sinónimo de oportunidad. Y de eso pues vamos a tratar de concluir en el siguiente segmento, aquí en Razones para Vivir.